Ok, vamos a empezar en la oración y ahorita continuamos. En el Ok, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento nos ponemos ante tu presencia. Te pido, Señor, que nos des un silencio del cuerpo, del alma, de pensamiento. Te ponemos en tus manos aquellas preocupaciones, aquellos cansancios, aquellas penas, aquellas alegrías, planes, todo lo que podamos tener cada uno en nuestra realidad. Por ahora lo ponemos ante tu presencia, Señor, y hacemos un pausa en todos ellos. amén, Permítanos estar aquí, como dice tu santa palabra, que tu palabra sea lámpara para mis pasos, Señor. En esto que vamos a comenzar, Señor, que sea un camino no solamente de leer la Biblia, sino que la Biblia me lea a mí. No solamente adquirir conocimiento, sino practicar los pasos de la salvación, caminar tus pasos, vivir tu pasión, tu muerte, pero también tu resurrección, Señor. Vivir el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de Pablo, vivir incluso las dificultades, ¿por qué no?, que también hubo dentro de la iglesia, para aprender a comprender, a veces amarnos, a veces aceptarnos y otras veces, como decía Juan, soportarnos. Te pedimos, Señor, en este momento que nos des la gracia de poder profundizar en una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado, que es entrar en la belleza de las Sagradas Escrituras, para así cumplir lo que decía San Jerónimo. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Así que al conocer las Escrituras, te vamos conociendo a ti, Señor. Y a la vez nos conocemos a nosotros, que tú eres el ejemplo de ser humano. Nos ponemos, Señor, ante tu presencia. Tú que eres 100% hombre, 100% Dios. Envía tu Espíritu Santo para que nos des el entendimiento, el discernimiento, que nos des la humildad y la sencillez para saber reconocer en las áreas que me toca cambiar, que me toca crecer, perfeccionar, mejorar, o en aquellas otras áreas donde estoy bien para darte la gloria a ti, porque nosotros sin ti no podemos hacer nada, Señor. Envía tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Voy a aceptar las otras tres personas que están esperando. Entonces, bueno, bienvenidos a todos otra vez los que ya entraron, que acaban de entrar. Ojalá tengan su Biblia en mano porque este es un estudio bíblico. Entonces sí se necesita la Biblia, una libretita a un lado si pueden, su lapicerito, highlighter, todo lo que se necesite. No va a ser clase, esta no es catequesis. Una catequesis o una clase de formación, yo estoy aquí, digamos, enfrente, liderando la reunión, leo, explico y voy. Un estudio bíblico es diferente. Un estudio bíblico, todos vamos a participar. Por hoy quizás empiece yo unas partes, pero si alguien tiene el deseo de leer también, siéntase. ¿Usted, hermana? Perfecto. Entonces, con usted empezamos el primer capítulo. Entonces, ojalá y todos se vayan animando, porque eso es el estudio bíblico. Se supone que entre todos vamos a leer la Biblia. Y ya de ahí, como le decía antes de que empezara la oración, cualquier persona que tenga una pregunta, duda, curiosidad o algo que quizás cuando leyeron se les quedó en mente y quieran profundizarlo, hay que hacerlo. Yo prefiero que leamos un capítulo a la vez o un párrafo a la vez, pero bien entendido, a que nadie participe quizás y yo creo que vamos entendiendo todo y nos llevemos 10 y se nos olvidó ya mañana. Entonces es mejor, aunque vayamos despacito, pero bien hecho, y bien entendido y aventajamos al paso que vayamos como grupo. Y ya de ahí pues vamos conversando. También si hay personas que digamos están en la reunión pero están trabajando o están en otras ocupaciones, no pasa nada, no hay problema. Si nomás quieren estar escuchando, está bien. Pero ayuda que los demás pregunten, comenten, participen, porque esas dudas, esas curiosidades, esas cuestiones que ustedes tengan, créanme, mucha gente lo tiene. Yo he tenido la bendición de asesorar bastantes personas por muchos años, entonces
la gente tiene a veces preguntas, pero no se animan a preguntarlas. Entonces, cuando alguien se anima y las pregunta, puede que le aclaren una duda a otro hermano que está ahí. O puede que otro hermano no se anime del todo, quizás es un poco tímido, pero a medida que alguien pregunta, ellos se abren también a preguntar. Ahora, esto sí lo quiero, antes de que se me olvide, quiero aclararlo. Si quizás en la lectura que estamos haciendo, a alguien se le mueve algo personal y quieren comentarlo, lo pueden hacer, pero recuerden que yo estoy estas clases las voy a poner en el canal para aquellos que no pudieron entrar en vivo lo puedan escuchar después. Entonces, dicho esto, si es algo personal que ustedes no quisieran que se comparta, entonces esa pregunta que tengan, guárdenla hasta el final de la clase. Yo cuando termine la clase, voy a decir, si alguien tiene una pregunta personal y quieren hacerla, ahora la hacen. Porque si la hacen a la mitad de la clase y no quieren que se comparta, entonces yo la subo al YouTube, se va a compartir. ¿Sí me explico? Entonces, si es algo que, digamos, se les tocó en ese momento y es personal y no quieren que se, digamos, se comparta así abiertamente, entonces dejémosla al final. Apúntenla que no se le olvide, pero déjenla al final. Si es algo más personal y quieren en privado, me quieren mandar un mensaje, siéntanse libres también y en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Normalmente cuando personas vienen a hablar conmigo de cosas que se tocan, si yo no tengo la respuesta, sí le digo a la persona, las únicas personas que se van a enterar de esto serían, digamos, en este caso, la persona que hable conmigo, yo, y si es algo que supera mi posibilidad, pues yo iría a mi párroco a preguntar, pero de ahí para allá nadie más se entera. Entonces, para que tengan esa comodidad también, estas pautitas me gustaría, las quería aclarar antes de continuar. Así que ya hicimos la oración, bienvenidos a todos los que entraron, ojalá y tengan su Biblia, los que se animen a aprenderla la cámara, yo los exhorto para así conocernos, irnos agarrando confianza, somos hermanos en Cristo, pero también al que no se sienta cómodo porque se va a subir al canal, pues no importa, no hay problema. Bueno, ahora sí, ya dicho todo esto, hermana, le doy el micrófono para que lea usted el primer capítulo y si alguien tiene una pregunta o algo de lo que se leyó quieren... ah, preguntar, entonces prendan su micrófono y digan, ¿puedo preguntar algo? Y ya la hermana para, profundizamos lo que pregunten y luego la hermana continúa. Amén. Amén. Una pregunta. Comenzamos con San Mateo, infancia de Jesús. Así, hermana, capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar primero con los cuatro evangelios. De ahí vamos a ir con Hechos de los Apóstoles. Ok, Entonces, Mateo primero. bueno, pues comienzo. Infancia de Jesús. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sirat, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y este de Arán. Arán fue padre de Aminadab, este lo fue de Nahasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Yesed y Yesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías y este de Asad. Asad fue padre de Josafat, este lo fue de Joram y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz y este de Ezequias. Ezequias fue padre de Manasés, este lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel
y este de Zorobabel. Y Zorobabel fue padre de Abihud. Este lo fue de Eliaquim y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Este lo fue de Aquín y este de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar. Este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, el que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Continúo. Hermana, aquí vamos a hacer una pausa. Hay unas cositas bien importantes. Aparentemente puede ser que pues leer una lista de nombres como que pues ok, no me dice mucho, pero tiene aquí una enseñanza que darnos. Yo no sé si alguien quisiera comentar o usted misma quisiera comentar algo al respecto. Si no, yo elaboro un poquito, pero me gustaría darles primero la oportunidad a ustedes. Bueno, yo O lo sea, que ¿por qué estar todos estos nombres escritos? Quizás es una pregunta que nos podemos hacer. para demostrar que Jesús viene eh, desde Abraham como destinado a ser el Mesías a través de todas estas 14, como dicen ellos, como dice la Biblia, que fueron 14 generaciones cada vez hasta llegar a él. ¿Ok? ¿Alguien más quisiera compartir algo? Yo entiendo más que es la descendencia de José, ¿no? De dónde viene José, que Amén. veamos que él ya viene de una dinastía de gente que está en la Biblia, de hecho, ¿no? Es, Ujú. es lo que yo entiendo, es más que Jesús es de José. Sí. Miren, eso, perdón, continúe, perdón, termina el pensamiento. Pensé que había terminado. No, 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 que tienes razón porque al final dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Ajá. Y miren, eso que dicen tiene mucha razón. Está hablando de la descendencia de Jesús, de José, pero hay una razón por la cual el escritor sagrado Mateo escribe esto. Recuerden que el Evangelio de San Mateo, ¿saben a quién fue dirigido? ¿Alguno de ustedes sabe de quién fue dirigido el Evangelio de San Mateo? ¿No era más dirigido al pueblo en general? A No un era. pueblo, sí, pero no en general, a un pueblo en particular. Veo que María prendió está prendiendo el micrófono, a lo mejor ella sabe. Miren, me gusta preguntar y que ustedes respondan porque así es como vamos profundizando. María, ¿usted quería contestar? Parece que no. Ok, miren, el Evangelio de San Mateo, obviamente es para todo el mundo, ¿no? Todo lo podemos leer, pero en este momento el escritor sagrado estaba pensando en el pueblo judío. Como estaba pensando en el pueblo judío, entonces era sumamente importante que el pueblo judío entendiera que Jesús viene de raza judía y no solo de cualquier raza judía, sino que tiene descendencia desde Abraham. Por eso empiezan a tocar cada uno de los antepasados, Isaac, Jacob, Roboam, Josafat, todos estos grandes personajes de la historia de la salvación que conocían muy bien el pueblo judío. Entonces, aquí la idea de San Mateo es conectar a Jesucristo, si lo podemos usar de esta manera, conectar a Jesucristo con la casta, con la mejor parte de Israel, que vienen siendo todos los patriarcas de Israel. Esa es una de las metas. Por eso es que para San Mateo fue importante poner toda la lista de quién venía Jesucristo. Un punto que se me hace interesante es
que si ustedes regresan al capítulo 1 de estos versículos que estábamos leyendo, dice, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Ustedes reconocen estos nombres de Jacob y Judá? ¿Alguno de ustedes les recuerda por qué este aquí en particular es importante? Me lleva al Antiguo Testamento. Ajá. Y a Jacob se le cambió el nombre. ¿Alguien recuerda qué nombre se le puso? No, no me acuerdo. Israel. De ahí nace la nación de Israel. De ahí salen las 12 tribus de Israel. Oh, ¿Por qué se me hizo esto interesante? Porque miren, cuando continuamos leyendo la genealogía y llega el papá de José, ¿cómo se llama el papá de José? eh, Jacob de nuevo, ¿no? Jacob de nuevo. Me llamó bastante la atención cuando yo estaba profundizando estos pasajes y les soy sincero, yo he tenido la gracia de leer estos bastantes veces y nunca lo había profundizado. Creo que el Señor nos lo regaló para esta clase. Se me hizo muy interesante que cuando nace el pueblo de Israel, nace en Jacob. Y cuando nace la nueva alianza, el nuevo pueblo de Israel, también es en Jacob. Nace el papá de José, es Jacob, y luego el papá, el hijo de José es Jesús. Y yo decía, Señor, ¿por qué me presentas esto? ¿Qué me quiere decir esto a mí? Y yo saben que era lo que yo entendí, y este es un mensaje que yo lo acabo de profundizar, les digo, yo me impacto de que quizás algunos de nosotros hemos conocido a Dios en algún momento de nuestra vida, pero con los años, a veces con los problemas, a veces incluso con ciertas decepciones que pudimos llevarnos de alguien en la iglesia, como que a veces podemos acostumbrarnos a lo de Dios y ya no nos cautivamos como al comienzo. Y a mí esto me invita, de alguna manera, que Jacob haya sido el papá de José y José de Jesús, a recordar de volver a nuestros principios siempre. Volver a ese primer amor que un día tuvimos con Dios, volver a esos momentos donde nos impactábamos, que nunca dejemos de olvidar de dónde nos saca Dios desde el comienzo y recordar eso que no nos acostumbremos, vaya, a las cosas de Dios, que nos dejemos enamorar cada vez más, renovar nuestra fe y volver siempre al comienzo si es que en algún momento de nuestra vida hemos perdido el camino. Recuerden que cuando viene Jesús, el pueblo de Israel de alguna manera y la humanidad estaba perdida. Entonces necesitaban un redentor, un salvador. Es como volver al comienzo. Y ese era el mensaje que yo recibí aquí. No sé si alguien quisiera compartir algo más, si no, le continuamos. A ver, hermana. Sí, yo quería preguntar por qué Mateo siente la necesidad de demostrarle al pueblo judío que Jesús viene del linaje de Abraham. Precisamente por la dificultad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el más duro en aceptar a Jesucristo como Mesías, al punto que aún todavía hay mucho pueblo de Israel que no lo acepta. Todavía lo toman como un gran profeta. Entonces, para Mateo era muy importante conectar a Jesús, como les decía al comienzo, con la raza judía, pero no solo la raza judía, sino la casta de la raza judía, lo mejor de los judíos. Por eso lo lleva hasta Abraham, Jacob, Isaac, David. Aparte de eso, recuerden que la profecía decía que venía del tronco de Jesé. El Mesías iba a venir del tronco de Jesé. Entonces, para que reconociera el pueblo de Israel y aceptara que Jesucristo es el Mesías, entonces para Mateo era importante decirles, miren, aquí se cumple la profecía porque viene de la descendencia como dice la profecía. Ya, ok. Ujú. Y otra cosa de los nombres que les decía, también yo me llamaba mucho la atención y estaba leyendo un libro que se dedica nomás a explicar el Evangelio de San Mateo. Y una de las cosas que decía que se me hizo muy hermoso es de que así a simple vista podemos leer todos estos nombres y pueden ser como a veces hasta árido, ¿no? Porque son puros nombres, pero es una belleza de cómo nos enseña aquí esto, que Dios no nos hizo en masa, sino que nos recuerda a cada uno por nuestro nombre. Y cada uno de nosotros tenemos toda una historia y toda una serie de decisiones que nos han llevado al lugar que estamos hoy. Entonces, cuando el evangelista está escribiendo nombre por nombre, de alguna manera es como darnos el mensaje que Dios nos ve y nos llama siempre por nuestro nombre.
No es nomás un nombre que está plasmado en la historia, sino que está recordando toda la vida de esta persona en el momento que se están escribiendo. Entonces se me hizo algo muy bonito cuando lo estaba leyendo. Si alguien más quiere compartir, si no, ya continúa, hermana. Ok, origen de Cristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Continúo. ¿Alguien quiere comentar o agregar algo de lo que se leyó ahorita? ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Creo que ese es uno de los primeros, de uno de los misterios de nuestra fe. Amén. ¿Cuál es, hermana? Bueno, la encarnación La del Verbo. encarnación. La encarnación. Y miren que dice, me llama la atención que es algo que cuando profundizamos sobre la virginidad de María, especialmente a veces nuestros hermanos separados que quieren decir que la Virgen María tuvo más hijos, dice que la Virgen, ¿cómo dice? La Virgen tuvo que varios hijos y uno de ellos fue el Salvador, ¿o cuántos hijos dice que tuvo? ¿Cómo decía, hermana? La Virgen tuvo que, A ver, dice, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz, ¿cuántos hijos? un hijo. Un hijo, un hijo. A veces Ma- los hermanos separados nos quieren decir que la Virgen María tuvo más hijos, pero en realidad no es así. Incluso cuando estábamos leyendo la genealogía de Jesucristo, por ejemplo, de José, decía José y sus hermanos, Judá y sus hermanos, Parás, y empiezan a hablar, y cuando tenían más hermanos mencionaban, y los hermanos, cuando habla de que María, de la cual nació Jesús, en ningún momento tampoco mencionan que tuvo hermanos. No hay pasajes en la Biblia donde diga que José y María tuvieron más hijos. Hay pasajes en la Biblia donde dice que, y más adelante los vamos a tocar, pero hay pasajes donde dice que Jesús tuvo hermanos, pero no que José y María tuvieron hijos, que son cosas muy distintas. Pero para no adelantarnos, solo recuerden esta parte porque vamos a regresar a esto. Sí dice que Jesús y María, perdón, sí dice que Jesús tuvo más hermanos, pero nunca dice que María tuvo más hijos. Sí, cuando lleguemos a Lucas lo van a ver también, pero cada que habla de que María dice, y la Virgen dará a luz un hijo, no menciona más, uno solo. Si alguien más quiere compartir, si no, continuamos. ok. La visita de los sabios del Oriente. Jesús nació en Belén, un Hermana, pueblo. pero ya es el capítulo 2, ¿verdad? Sí, ya el Sí, capítulo. sí. Nomás para que así vayan, los que vayan entrando vayan sabiendo dónde vamos. San Mateo, capítulo 2. Perfecto.
La visita de los sabios del Oriente. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Hermana, si quiere, hacemos un pausita ahí, ¿está bien? Ok, perfecto. La razón que quería hacer una pausa, yo no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me, me pasó una vez, donde una persona que le gustaba la astrología y lectura de manos y de los horóscopos y todo eso decía, pero es que en la Biblia habla de los magos, que ellos a través del estudio de las estrellas fue como llegaron a Jesús y era como su excusa para defender los horóscopos y todo eso que tiene que ver con la astrología. Entonces, dicho esto, ¿me pueden decir cuál es la diferencia o alguien quisiera profundizar en esto, la diferencia de estos reyes que estudiando las estrellas encuentran de alguna manera el nacimiento del Señor? ¿Qué diferencia hay esto entre aquellos que tienen los horóscopos a través de las estrellas? ¿Alguien ha pensado en esto anteriormente? La, Quizás ellos eran más astrólogos, ellos estudiaban la posición de las estrellas y no con la magia como lo que podríamos pensar que son los magos, ¿no? Que hacen Ajá. magia, sino que ellos se dedicaban al estudio de la posición de las estrellas, me imagino. Por ahí va. Miren, les voy a leer y ahorita lo estaba buscando mientras la hermana leía. La diferencia entre la astrología y la astronomía son dos cosas muy distintas. La astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos celestes y se basan en el método científico y la evidencia empírica. Estos Reyes Magos eran astrónomos, no eran astrólogos. Miren lo que es la astrología. La astrología es una creencia, ya no es ciencia, sino es una creencia que busca establecer vínculos simbólicos entre los movimientos celestes y la vida humana sin fundamentos científicos. ¿Sí, sí captan la diferencia? Entonces, lo que estos magos estaban haciendo era de una manera científica y en este caso, con, con evidencia para llegar al Salvador. Los astrólogos buscan una simbología entre las cosas de las estrellas y la vida humana. Esa es la diferencia. Estos reyes no estaban buscando símbolos para asimilarlos a la vida humana, sino que a través de la ciencia estaban buscando evidencia del Salvador, porque se decía que iba a salir la estrella de David. Entonces, perdón. Entonces, solamente para que tengan eso, porque les digo, sí, a veces estas personas que defienden el estudio de las estrellas de una manera simbólica se quieren de alguna manera basar a este pasaje de aquí.
Por eso era lo que lo quería profundizar un poquito. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y si no, continúa mi hermana. Yo quería comentar que hasta donde yo sé, tengo entendido que los judíos tienen por tradición eh, el estudio de la astrología en muchas de las decisiones que toman en su vida diaria, incluso hoy. O sea que es algo que viene desde la antigüedad. Amén. Sí, pero es la astronomía, no la astrología. La astrología es la que es por No, simbolismos, la ya astronomía. el cielo y Ajá. estrellas para ver cómo pueden comportarse las cosas en su Sí, la vida diaria. alineación celestial. De hecho, hasta el calendario gregoriano está basado en todo esto también. Pues recuerden que va al ritmo de la vuelta que da la Tierra en el Sol. Entonces, esto no está prohibido. La astronomía no está prohibida. La astrología para el cristiano sí está prohibido, pero no la astronomía. Entonces, solo para qué bueno que tocan estos temas y que los comentaron, porque esto sí es importante. Si no hay nada, ningún otro comentario, entonces puede continuar, hermana, por Ok, favor. sí, claro. Con estas indicaciones del rey, o sea, volvemos al capítulo 2, Versículo 7. versículo 7. Ok, empezamos aquí. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí paramos, mi hermana. ¿Alguien entiende los mensajes que nos da el escritor sagrado cuando dice que se le ofrecieron oro, incienso y mirra? Serían a lo mejor los regalos más preciados en ese momento que le pudiesen haber ofrecido. Eso es una parte. ¿Alguien quisiera intentar comentar otra cosa? Porque sí es un mensaje muy bonito. En realidad es mesiánico. Estos regalos de alguna manera es un símbolo mesiánico que estaban dando. Mm, ¿A quién se le daba el incienso? ¿Saben lo que es el incienso? sí, ¿A quién se le ofrecía incienso? Incluso no solamente en el pueblo judío, pero en cualquier otra religión bueno, ya les di la respuesta. Cualquier otra religión que hace incienso, ¿para quién es? ¿Cuál es el concepto de hacer el incienso? Para los reyes, hermano. No, el incienso no. es Para como, Dios, Para los dioses. para los dioses, exactamente. En este caso, Dios. Entonces, cuando se le está dando el incenso, está Mateo revelando que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Estos regalos son mesiánicos. El oro, ¿a quién se le daba el oro normalmente? a los reyes. A los A los reyes. reyes. Entonces, Cristo es rey, rey del universo. ¿Y la mirra para qué era? ¿Qué La es la mi- mirra? Es un aceite, un tipo de aceite que usaban para... Es que si les digo, puede dar oh, la es el respuesta. mismo aceite que usan para en la misa. Y cuando No.
Bueno, la misa no recuerdo si se usa, pero yo sé, no, no va por ahí. No, no, yo quería decir el bautismo, cuando lo bautizan a un que Ok. le que lo, ay, es como que lo consagran para la consagración Sí, pero el mensaje mesiánico aquí va en otra línea. en otra línea. Ajá. Alicia aprendió ¿No algo. lo reconocían, no lo reconocían divino? No, el incienso es para la divinidad. La mirra lo usaban para embalsamar los cuerpos. Entonces representaba que Jesucristo también era hombre, que es O 100% hombre. Entonces, el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre, que de alguna manera también estaba profetizando su muerte, o sea, como un hombre iba a morir. Entonces, es bien bonito esto porque, como les digo, todo aquí está escrito por algo, no nomás está porque le dieron tres regalos, sino que trae todo un mensaje muy bonito. Entonces, aquí está hablando de la divinidad de Jesucristo, Rey del universo, y que también es hombre como nosotros. Ah, y la otra cosa, ¿alguien recuerda los nombres de los Reyes Magos que tradicionalmente en la Iglesia Católica los tenemos? Sí, ¿Cuántos eran? Baltasar, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, tres. ¿Y recuerdan cómo los pintan o cómo los dibujan en la tradición católica a los reyes? ¿Uno de qué color es? uno blanco, Ajá, uno moreno o ajá, negro y el otro pues apiñonado, ¿no? como amarillito, ¿ah? Ajá, amarillo. Ajá. ¿Saben por qué es que la tradición así los muestra? No, ¿No? Me- Miren, ahorita de momento me siento 99% seguro, pero hasta que no leamos los otros, voy a verificar por otra semana. Pero hasta donde yo recuerdo, la Biblia no nos da un número, solamente dice los Reyes Magos. Pero dentro de la tradición decimos los tres Reyes Magos, y Melchor, Gaspar y Baltasar. Y como dice la hermana, uno es negrito, uno es blanco y uno es como apigmentado, como por color amarillento. ¿Por qué? Porque están representando ahí los tres continentes que eran conocidos en ese entonces, que era el mm, continente europeo, el continente asiático y el continente africano. ¿Qué significaba eso? Aquí lo que está diciendo el mensaje es de que todo el mundo venía a adorar a Dios, al mm. niño que iban naciendo. Eso es otro punto muy bonito de este pasaje. Si alguien quisiera comentar algo más, si no, continuamos. hermano, yo me quedé con la duda cuando dijo usted que es un mensaje mesiático. Ajá. ¿Qué significa eso? O sea, es como cuando digo un mensaje mesiánico, es que ahí estaban mostrando que Jesucristo es el Mesías. Sí, sí me doy a entender. Sí. Es como por decir por decirlo, si lo puedo decir de esta manera, que estaban comprobando que Jesucristo sí es el Mesías. Si se puede explicar así. ¿Algo más, hermano? Si no, continuamos. Si quiere continuar, hermana. Ok, la huida a Egipto, versículo 13. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo le avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes manda a matar a los niños. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel
que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Aquí hacemos otra pausa. ¿Alguien quiere algo comentar? Si no, algunos comentarios yo. Bueno, mira, se me hace interesante que dice, la parte de la profecía es de que dice, por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Allí hay una simbología porque recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto y de Egipto son sacados para la liberación, para ser libres en la tierra prometida. De alguna manera aquí nos da una simbología de que la esclavitud del hombre termina cuando Jesús sale de Egipto. Viene otra vez al pueblo de Israel. Es como el Mesías viene a liberarnos. Entonces es un mensaje que nos manda aquí. Y cuando dice, la otra pregunta que les quería hacer. ¿Y ustedes saben por qué Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años? Más o menos todos los niños que habían en Belén y toda su comarca de 2 años para abajo. Sí, sí, sí saben por qué es que Herodes manda hacer esto. Nos lo acaba de decir un poquito atrás. ¿Será porque como dijeron que había nacido el rey, Amén. él tenía miedo de que fuera un rey como él, que lo fuera a reemplazar? Entonces, por eso es que él quería quería acabar con él cuando era chico para que no lo pudieran reemplazar a lo mejor. Amén. Esa es la razón. E incluso el pueblo de Israel, incluso los mismos discípulos le preguntan más adelante, le dicen, Jesús, ¿cuándo vas a restaurar tu reino? Porque ellos pensaban que él iba a ser un rey como de este tiempo. Ellos pensaban que él iba a venir y tumbar el poder romano o el dominio romano y volver a liberar a Israel físicamente. El pueblo lo iba a liberar del dominio de los romanos. Lo mismo pensó aquí el rey Herodes. El rey Herodes pensaba, como dice la hermana, que iba a ser un rey como cualquier otro rey. Entonces, como amenazaba su reino, manda matar a todos los niños. Si no hay otro comentario, si quiere continuar, hermana, por favor. Sí, Hermano, yo sí, una pregunta. A ¿Es ver, hermana aquí, Norma, sí. sí, es aquí por ahora que lo que conocemos como el Día de los Santos Inocentes, Sí, por sí, esta hermana. matanza? De ahí sale la tradición de los santos inocentes, que ahora tristemente se usa para echar bromas, pero no, esa no es la razón. Es conmemorando la muerte de todos estos niños inocentes. Ok, gracias. De nada, hermana. ok. Eh, Continúo. La familia se establece en Nazaret, versículo 19. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma consigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Aquí vamos a tantito. Miren, solo quiero exaltar esto un poquito. Si se fijan, Mateo tiene mucha atención en decir para que se cumpla lo que dicen los profetas, para que se cumpla, y lo dice una y otra vez, lo dice una vez, por medio del profeta. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo que les decía, porque hablaba de la de la genealogía de Jesucristo. Para Mateo es importante que el pueblo de Israel comprenda que en Cristo se están cumpliendo todas las profecías. Él es el Mesías. Si no hay otro comentario, hermana, puede continuar con San Mateo capítulo 3. Ok. O si alguien más quiere leer también, a confianza. Mientras nadie diga yo, hermana, puede continuar.
Ok, bueno. Comienzo de la actividad de Jesús. Juan el Bautista en el desierto, capítulo 3. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo, en verdad, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Hacemos una pausita aquí. ¿Alguien quisiera comentar algo de esto o una pregunta o una observación que hayan hecho? Porque aquí cuenta yo aquí veo por lo menos dos puntos bien importantes para nosotros los católicos. Dos verdades católicas. La confesión, La la confesión. de los, ¿Alguna vez la confesión y qué hermana se cortó? o sea, la confesión, el arrepentimiento de que hemos pecado. Amén. No sé si a ustedes les ha tocado. Yo he tenido bastantes debates con hermanos no católicos y una de las preguntas que dieron es, ¿dónde está la confesión en la Biblia? Bueno, aquí está una referencia. Hay más, hay muchas más, pero aquí está una. ¿Qué hacían para ser bautizados? Confesaban sus pecados. Hay una más. Eh, El bautismo. Bueno, sí, el bautizo sí está bien. No, gracias, hermano. Entonces hay tres verdades católicas. Ujú. Pero hay una más que la habla no literalmente, bueno, sí literal, pero como un poquito desapercibida. Les voy a dar una clave, los testigos de Jehová la niegan. eh, cuando él dice que viene detrás de mí, los bautizará en espíritu Ahí y hay ajá, a ver, diga, continúa. en espíritu y con fuego. eh, Se está refiriendo a la confirmación. No, no, aquí sí está hablando aquí sí está hablando de lo que es el bautismo. Pero aquí, ahorita que toca este tema, ya que lo toco, voy a comentarlo. Aquí vemos dos bautismos, y esto lo dice el padre Luis Toro. Vemos el bautismo protestante y vemos el bautismo católico. El bautismo protestante es como dicen los hermanos no católicos, que tienen que sumergirlos en el agua.
Si no, no cuenta como bautismo. Por eso ellos no validan nuestro bautismo, porque solo les echamos un chorrito nosotros a los bautizados, un chorro de agua. Ellos no, ellos te tienen que sumergir. Entonces, ese es el bautismo de Juan. El bautismo de Jesús es por medio del Espíritu y el fuego. Ese es el bautismo católico. Lo sumergimos, pero en el fuego del Espíritu Santo. No sé si me explico. Pero igual Jesús dijo, hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Amén. No, sí, es solo un solo bautismo. Ahí usted está en lo correcto. O sea, lo que quiero encalcar aquí es que más que sumergirte en el agua físicamente, es sumergirte en el Espíritu. Ese es el verdadero bautismo. ¿Sí me explico? Y los hermanos no católicos lo toman como literal. Te tienes que sumergir en el agua y de eso nos critican mucho los hermanos no católicos porque bautismo significa sumergir, que sí nos sumergimos, pero como dice San Juan, viene otro delante de mí que él los bautizará en el Espíritu. Entonces ya el agua pasa a ser el símbolo solamente. Ahora el bautismo nuestro es en el Espíritu, no por sumersión literalmente. Sí, sí me explico el punto que les quería decir. El último que les decía que es una verdad católica que los hermanos testigos de Jehová niegan es el infierno. Dice que aquellos que se han separado y que no, que dice, en cambio, quemará la paja con un fuego que no se apaga. Vamos a ver varias partes en la Biblia cuando habla o que se refiere al infierno, habla de un fuego que no se apaga. Los hermanos testigos de Jehová, ellos dicen que el infierno no existe, que tú solo mueres y ahí termina todo. La Biblia no habla de eso. La Biblia sí habla de un lugar de tormento, sí habla de un estado de vida donde es eterno, que viene siendo en este caso, obviamente habla del cielo, pero aquí se está refiriendo al infierno. Es porque a veces quizás llegan y le dicen, ¿dónde dice en la Biblia? A ver, ¿dónde está el infierno? Bueno, aquí ya hay una referencia del infierno. Si alguien más quisiera comentar algo, si no, continuamos. Yo solo un poco referente nuevamente a lo del bautismo, por lo que decía la hermana, y es una gran verdad y un solo bautismo. Entonces, hablando de lo que dice ahí el espíritu de que vendrá en fuego, el bautismo del fuego, asimismo nos lo reafirma y nos lo confirma cuando Jesús entra al río Jordán, para bendecir las aguas, descendió el Espíritu Santo, no porque Jesús necesitaba ser bautizado, sino para mostrarnos de que el ejemplo que nos daba y así entender que es, como dijo la hermana, un solo bautismo por obra del Espíritu Santo, y el Amén. bautismo de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que quería opinar. Gracias por encalcarlo. Hay cositas en las que trato como para no adelantarme, pero qué bueno que lo aclaran porque así si hay una duda o un malentendido, se aclara luego, luego. Si no hay Ahora, alguno... una pregunta. Sí, Yo he hermana. escuchado, por ejemplo, algunos hermanos separados dicen que el bautizo, que está mal que nosotros como los católicos, por ejemplo, que bauticemos a los niños que no tienen pecado, Ajá, que uno se debe de bautizar ya cuando es un adulto y está consciente de lo que es el pecado. ajá. ¿Qué es el... Miren, sí, sí, no me quise adelantar yo, pero ya que lo toca el tema, pues sí. Un ejemplo de que el bautismo no solamente es para... El bautismo tiene muchas promesas. No solamente es para el perdón de los pecados. Esa es una de sus promesas, pero no lo es todo. Porque en primer lugar Jesucristo no tenía pecado y él se bautizó. Si el bautismo solo sirviera para el perdón de los pecados, entonces una de dos, o Jesucristo era pecador o no solamente para eso sirve. Como dice mi mamá, Jesucristo lo hizo por un ejemplo. Ahora, vamos a través de la Biblia, vamos a ir y cuando salgan esos temas, hermana, para que los tenga en cuenta y los vuelva a recalcar para ir tocando los puntos. Como les digo, hay cosas que no me quiero adelantar, pero cuando se toque el tema lo vamos a aclarar. Recordemos que el bautismo viene siendo, antes del bautismo, en el Antiguo Testamento hay una prefigura del bautismo.
La prefigura del bautismo o los significados del bautismo para los cristianos en el pueblo judío se hacía con perdón, con la confirmación, con la circuncisión. El bautismo nos sirve para ser parte del pueblo de Dios, para recibir las promesas de Dios, para ser hijos adoptivos de Dios, para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo y para perdonarnos el pecado original. Ese es una de las promesas del bautismo. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era para pertenecer al pueblo de Dios, para quedar consagrado a Dios, o sea, las promesas de Dios recibirlas, para tener el pacto de Dios en su cuerpo, entre otros beneficios. Entonces, ¿por qué estoy tocando el tema de la circuncisión? Porque en el Nuevo Testamento termina la circuncisión y comienza el bautismo. Y la circuncisión, curiosamente, cuando recién empezó la circuncisión, se le hicieron todos los adultos. Todos los adultos se circuncidaron. Y bautizaron también a los niños. Perdón, circuncidaron los que ya iban naciendo. Pero cuando empezó el pacto de Israel, el pacto que hizo, y si estoy equivocado me corrigen, pero fue Abraham, empezó con Abraham el pacto de la circuncisión. Él se circuncidó y de ahí él fue y circuncidó a sus hijos. Pero primero empezó con el adulto. De ahí, después de que todo el pueblo de Israel fue circuncidado, de ahí en adelante, todo niño que nacía lo circuncidaban a los 40 días. ¿Por qué estoy tocando ese tema? Porque lo mismo pasó en el bautismo. Si nosotros, cuando empieza el pueblo, el bautismo en el pueblo de Israel, pues dicen Jesucristo se bautizó ya de adulto. Pues es lógico, hermanos. Recuerden, ¿quién fue el primero que empezó a bautizar? San Juan Bautista. San Juan Bautista era solamente 6 meses mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo un niño de 6 meses iba a poder bautizar a un niño recién nacido? Obviamente que no. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús se bautiza de adulto, ¿por qué? Porque nos quiere decir que todos los adultos se tienen que bautizar. No, simplemente que Juan todavía no estaba comenzando su misión. La misión de Juan todavía no empezaba. Hasta después que empiezan a anunciar la venida de Jesucristo, cuando ya empieza Él tenía que empezar un poquito antes que Jesucristo empezara su misión para anunciar al Mesías. Entonces, por eso es de que Jesús se bautiza de grande, porque ya su misión empieza de grande. Y de ahí para adelante se bautiza él. Pero ya en el Hecho de los Apóstoles y en otros pasajes les voy a mostrar más adelante donde habla de los bautismos de niños. No dice literalmente se bautizó los niños, pero dice se bautizaron él y todos los de su casa. Y hay unos pasajes que hablan de esto. Entonces, así como la circuncisión empezó primero con los adultos, así el bautismo empieza primero con los adultos y ya de ahí los que van naciendo se van bautizando. Este es un resumen así rapidito, pero lo vamos a ir profundizando cada que vayan saliendo esos pasajes de la Biblia, para no nomás quedarnos en este tema. Alicia, ¿quería comentar algo? Siento raro Sí, decirle. solo quería compartir lo que decía de la hermana de que dicen los hermanos protestantes por qué bautizar a los niños. Ah, yo a mi poco entender que no se nos olvide que el pecado viene desde Adán y Eva. Entonces, como seres humanos, por naturaleza traemos el pecado natural. Y por el pecado natural es que Original. venimos a bautizar a los niños, por la fe de los padres se realiza ese bautismo. Amén. Y con la conciencia de la fe, de que yo sé que cada ser humano que nace trae el pecado original y el bautismo viene a borrar ese pecado original y lo viene a hacer, como decías, a ser hijo de Dios, heredero de Dios y a pasar a ser del pueblo santo de Dios. Entonces, eso es solo lo que yo quería compartir, el por qué los niños, claro que más adelante iremos profundizando, pero que no se nos olvide que viene desde el pecado original. Después de la circuncisión, pues obvio, todo viene en conjunto, pero nosotros en el tiempo de ahora, el lenguaje de ahora que entendemos, para borrar el pecado original, y el bautismo es el que nos da el sello indisoluble del Espíritu Santo para ser del pueblo de Dios bautizado. Gracias. Y otra cosa, hermana, el hermano protestante, yo les digo porque yo tengo muchos debates con ellos,
y te dicen, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que se deben bautizar los niños? Pues yo les volteo la tortilla, como decimos en México. ¿Dónde dice en la Biblia que los niños no se deben de bautizar? Claro. En ningún lugar van a encontrar un pasaje que insinúe directa o indirectamente, que insinúe siquiera que los niños no deben de ser bautizados. Mas, sin embargo, sí vamos a ir, a medida que vamos leyendo las escrituras, vamos a ir viendo bastantes pasajes. De hecho, ahorita que hizo esta pregunta, hermana, se me vino esta idea ahorita. No sería mala idea que cuando toquemos algún punto en particular, ya sea el infierno, bautismo, ustedes en sus libretitas vayan apuntando. Por ejemplo, lecturas bíblicas del infierno y pueden, por ejemplo, pueden apuntar este de San Mateo capítulo 3 versículo 10, versículo 12. Ahora que tocamos el tema del bautismo, en otra sección que diga bautizo, vayan escribiendo estas cosas porque vamos a ir de esa manera, vamos a ir formando los puntos y aclarando las cosas que se están hablando. Entonces, ay, se me fue el santo al cielo. ¿Qué iba mi pensamiento cuando les dije de la idea? Eh, En ningún lugar va a haber pasajes que digan o insinúen directo o indirectamente que los niños no se deben de bautizar, pero sí vamos a ver bastantes pasajes donde sí habla indirectamente en el contexto que se está hablando que se bautizaban incluso los niños. Un ejemplo rápido, como se los dije hace ratito en el Hechos de los Apóstoles, cuando el carcelero dice que se lleva a San Pablo a su casa, le limpia sus heridas y dice, se bautizaron ellos y todos los de su casa. En una familia judía, todos los de su casa pasaban a ser sus esposas, porque no solamente tenían una, sus esclavos, los hijos de los esclavos y todos los que vivían en esa casa eran de su familia. Entonces, si en las familias hispanas, que nomás es una esposa, hay hijos, ustedes díganme si en una familia judía que tienen dos, tres esposas tenían en ese entonces y aparte tenían esclavos y todos los esclavos pertenecían a él. Dice, se bautizaron ellos y todos los de su casa. Ni modo que no haya habido niños. por No dice supuesto. todo, no dice solo los adultos de su casa. No dice se bautizaron los mayores en su casa. Dice todos los de su casa. Y todos es todos. Entonces, por decirlo así, ahí ya está insinuando. Pero no, en ningún momento van a encontrar que insinúe lo contrario. Y quería decir que me vino a la mente que hay una parte de la Biblia que Jesús dice, dejen que los niños vengan. Amén. Ese es otro pasaje. Ese es Eh, otro pasaje. Y de hecho el padre Luis Toro lo usa mucho. Dice, entonces, hermanos protestantes, ¿por qué no dejan que los niños vayan a Jesús? Si, Exacto. si cuando se bautizan pasan a ser hijos de Dios, ¿acaso no quieren que sus hijos sean hijos de Dios? Cuando un niño es bautizado, un niño antes de ser bautizado es creación de Dios. Un niño después de ser bautizado, o un ser humano en general, después de ser bautizado, pasa a ser hijo de Dios. Entonces, ¿por qué quieres que tu hijo sea criatura de Dios y no pase a ser hijo de Dios y heredero de todas las bendiciones que lleva ser el hijo de Dios? Deja que los niños vengan a mí. Gracias, hermana, por este pasaje. No, sí. Eh, si hay algún otro comentario, si no, continuamos. Bueno, sigo. Sí, hermana, por favor. San Mateo. Jesús es bautizado. Versículo 13. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Sigo. Si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. Si no, pues sí podemos continuar.
Ok. El diablo pone a prueba a Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús. Capítulo 4. Capítulo 4. Sí. Perdón, hermano. No, está bien. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto, y si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Aquí sí vamos a parar. Miren, mis hermanos, si esta fuera una catequesis o una clase bíblica, nomás el puro capítulo 4 tendríamos casi 2, 3 días, si no es que más, nomás para lograr profundizar todo el mensaje que tiene que darnos. Pero como es un estudio bíblico, solo vamos a hacer un resumen. ¿Alguien quisiera comentar algunas observaciones que han hecho o algún mensaje que les haya mandado durante la tentación de Jesús? La prueba. La prueba. ¿Cuántas La pruebas fueron? 3. En la Biblia, cuando se habla de numerología en la Biblia, el 3, ¿qué significa? Las 3, Dios, ¿no? La Eh, Trinidad, ajá, pero y sí es por la Trinidad, pero precisamente porque la Trinidad, el 3 significa plenitud. En ¿verdad? la numerología bíblica, el 3 es plenitud. Perdón. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir esto a que fueron 3 pruebas? Que las pruebas, mis hermanos, siempre las vamos a tener toda la vida. A veces pensamos que porque somos cristianos somos exentos de las pruebas o de los problemas y no es así. A veces pensamos que tenemos que ser perfectos e inmaculados para poder evangelizar o para poder tener un ministerio dentro de la Biblia, o digo dentro de la iglesia, o para poder simplemente hablar de Dios. Ay, es que como yo todavía tengo muchos defectos, yo no puedo hablar de Dios. No. No es así. Lo que sí no podemos hacer es tener doble vida, pero todos tenemos pruebas, todos pasamos por dificultades. Las pruebas siempre van a estar en la vida. La diferencia es cómo manejamos esas pruebas que tenemos, cómo las manejamos en nuestra vida. Entonces, las pruebas es una cosa, es un punto. A ver, vi que prendieron un micrófono. Yo lo prendí. Otra observación de las pruebas que diría yo para poder luchar y buscar el lograr vencer, como decías, 3 veces es algo importante en la Biblia. Y si observamos de las 3 tentaciones, las 3 veces Jesús contestó, está escrito, o sea que la palabra de Dios. Cuán importante y fundamento es para nosotros como fe, como persona y como fortaleza en todos los dones que el Señor da con la palabra de Dios.
el libro más sabio, el manual de toda una vida de la felicidad eterna. No es algo que nos instruye solo para aquí, sino para vencer las tentaciones de este mundo y alcanzar la meta de la vida eterna. Entonces esa fue la observación que dije, sí, es recalcar, 3 veces fue tentado y 3 veces el Señor habló con la palabra de Dios. Y gloria a Amén. Dios, que es lo que estamos haciendo. Gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quería preguntar si hay alguna, eh, no es similitud la palabra correcta, eh, no es Comparación. una comparación cuando dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Por qué el Espíritu lleva a Jesús al desierto? ¿Qué nos está queriendo decir? Que las pruebas llegan a nuestra vida quizás en un momento en que nuestras almas a veces no están lo suficientemente fortalecidas para enfrentarlas. No, no, no. Hermana, ¿sabe qué? Tengo que decirle que no sé la respuesta. No sé la respuesta de esta pregunta, pero sí conozco amistades que tienen su teología en la Biblia, son biblistas, o sacerdotes que me pueden ayudar. Esta respuesta se la voy a traer para la semana que viene, porque es una buenísima pregunta. Yo nunca me lo había preguntado. ¿Por qué dice que el espíritu fue el que lo llevó precisamente para que Satanás lo tentara? Es una buena pregunta. No la sé, hermana, pero yo le voy a traer la respuesta. Aquí sí no tengo respuesta yo. Si alguien tiene una idea y quiere comentar, puede hacerlo, pero igual yo sí le voy a buscar la respuesta porque incluso ya la tengo yo la pregunta también. Entonces, no sé, hermana. Eso sí No, yo no sé. lo que pasa es que trato de llevarlo a la vida personal de Amén, uno, amén. porque a veces el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no pasemos por momentos de aridez de fe muy Ujú. grandes. Y obviamente de todo esto que leí, no solamente las pruebas, me llamó la atención eso, que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto, o sea, a una aridez total en la cual él estuvo 40 días, me imagino que en una soledad tremenda, en un aislamiento, en una reflexión interior para poder hacer frente a esa prueba, pero obviamente me llama la atención específicamente ese pedazo donde dice para que el Ajá. diablo lo pusiera a prueba. O sea, Ok. Sí, creo que estaba, le entiendo. Ajá, entiendo lo que está diciendo. Mire, vuelvo a lo mismo a la numerología de la Biblia, pero el 40 representa en la vida judía, el promedio de vida del pueblo judío era precisamente 40 años. Entonces, cuando la Biblia dice 40 representa toda la vida. oh, Entonces, ese es por decirlo así un mensaje. Entonces, la otro, el desierto representa ese encuentro con Dios, alejarnos del bullicio, alejarnos de la sociedad. Incluso Jesucristo o el pueblo de Israel am, hablan de este tiempo que se alejan para acercarse o encontrarse con Dios. Incluso con el profeta Amós, si mal no recuerdo, dice, la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Está hablando de un pasaje, bueno, es un poco largo para elaborarlo, pero habla de esta referencia de llevárselo al desierto para volverlo a enamorar. Pero antes de continuar, prendió el micrófono. ¿Quiere comentar? Sí, mira, referente a lo que decía la hermana de ese pasaje donde dice que el espíritu lo empujó al desierto, lo llevó para ser tentado. Una de las cosas de unos ejercicios espirituales que vivía y una de las cosas que nos daba informador que decía que Jesús nos viene como desde el bautismo y todo eso, nos da testimonio de que
cuando hacemos ayuno o estamos en un proceso de la conversión, buscando con ese gozo o con esa hambre o con esa necesidad de Dios encontrar la conversión, decía él, vienen pruebas. ¿Por qué el Espíritu lo llevó? Dijo, porque Jesús nos muestra de que vamos a ser tentados, pero si nosotros estamos alimentados de Él mismo, que es la palabra, que encarnó, dijo, el Espíritu Santo te va a revelar para soportar la prueba y salir vencedor. Dijo, por eso es que Jesús le contesta con 3 respuestas bíblicas, está escrito. Y nos decía el que nos daba la formación de los hechos espirituales, dijo, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Saber entender lo que es la aridez espiritual y lo que es la aridez de la falta de fe. La aridez como la vivieron los santos. Ejemplo, Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos años estuvo en aridez? Pero qué mujer de amor fue. Entonces, eso era lo poquito recordando ahorita, reflexionando lo que decía la hermana, era lo que yo recordaba, de que el Espíritu Santo lo empujó para que Jesús nos dé el testimonio de cómo nosotros podemos vencer ante aquellas situaciones, que es con la palabra que es vida, que es Cristo mismo, obvio, y la palabra que tenemos para nosotros a aprender, encarnar, y el Espíritu Santo nos viene a revelar lo que necesitamos para la prueba y nos va a dar la palabra adecuada y perfecta para salir vencedor. Gracias. Amén. Miren, otro punto que toca aquí este pasaje dice que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Un mensaje que podemos actualizar para el día de hoy es esto, que que aunque las cosas de este mundo son importantes, pero no lo es todo. A veces nos desvivimos trabajando y trabajando y trabajando para hacer dinero y podemos olvidar lo más importante que es el reino de los cielos. Entonces, por podríamos sustraer quizás este mensaje aquí, recordando que aunque es importante las responsabilidades de este mundo, pero nunca olvidemos que lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa. Vi que se me movió la pantalla. ¿Alguien le prendió el micrófono? Ok. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate bajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles y sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie con alguna piedra. Y le respondió Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nosotros a veces podemos cometer el error de tentar a Dios. Por ejemplo, eh, se nos muere un ser amado y lo primero que hacemos es reclamamos a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Y quizás podemos empezar a culpar a Dios de cosas. O decir, si Dios existe, sácame de este problema. Cuidado, a veces lo hacemos en inocencia, pero nunca tentemos a Dios. Si de verdad existes, haz esto. Si de verdad existes, haz lo otro. Miren, Dios trabaja. Dios es tan misericordioso que a veces incluso en esas cosas se manifiesta, pero procuremos no hacerlo después de que hay un conocimiento, procuremos no tentar a Dios de esta manera. Ah, Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces a veces podemos pedir o querremos pedir ciertas pruebas como para su existencia. A veces humanamente lo queremos hacer. Dice, de nuevo lo llevó al diablo al monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todas estas cosas te las daré si te postras y me adoras. Entonces le respondió Jesús, apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Lo mismo, no dejemos que las tentaciones, las glorias, los éxitos, el dinero de este mundo corrompan nuestro corazón. Todo lo que Dios nos dé, le demos gloria a Él, pero siempre recordando que toda la gloria es para Dios y no nos vayamos tras esos ídolos falsos que nos pueden alejar de Dios. Pero algo más que yo quería poner aquí, que a veces me duele el corazón cuando lo escucho de hermanos de hermanos católicos que no lo dicen. La Biblia no es para pelear, la Biblia no es para pelear.
Aquí hay un diálogo interesante. Si ustedes se ponen a ver, cada que Satanás le da una tentación, dentro de esas, él no le está dando ideas personales. Él le está diciendo, dice, dice, por ejemplo, luego el diablo de la ciudad, pues escrito está, miren, le está hablando con la Biblia a Satanás. Satanás le habla con la Biblia a Jesús. Mas, sin embargo, Jesús no le dijo, la Biblia no es para pelear. No. Ah, creo que alguien puso, ¿me puedes dar el capítulo, el versículo de las tres tentaciones? Sí, el capítulo de las tentaciones es el capítulo 4, San Mateo, capítulo 4, y lo voy a poner también en los mensajes. Eh, lo que pasa es que alguien en los textos me preguntó que si lo podíamos poner. San Mateo, capítulo 4. Entonces, lo que les decía, que ese concepto de que la Biblia no es para pelear de nada, hermano o hermana, el de iPhone, no es un concepto cristiano. Claro que la Biblia no es para pelear en el sentido de que no es para que nos estemos ofendiendo, insultándonos y odiándonos. Claro que ahí sí tienen razón, la Biblia no es para pelear. Pero lo usan en el concepto de que como la Biblia no es para pelear, entonces yo no voy a hablar de Biblia con mis hermanos separados o con aquellos que objecionan a la fe. No, Jesucristo le hablaron con la Biblia o Satanás le habla con las escrituras y Jesús le responde con las escrituras. Y vamos a ver más pasajes donde sí se demuestra que hay unos debates, hay unas discusiones, incluso con San Pablo que están hablando y con las escrituras. San Esteban también con las escrituras está debatiendo con los judíos. Entonces, ese concepto de que la Biblia no es para pelear en el sentido de que no podemos hablar no podemos dialogar con los hermanos separados, que porque se está peleando, ese no es un concepto cristiano, ¿no? Jesucristo mismo le dice, las escrituras dicen esto y Jesús dice, sí, pero también las escrituras dicen esto otro. Entonces, debatir con las Sagradas Escrituras de una manera respetuosa y de una manera de buscando la verdad, no de ganar un debate, no tiene nada de malo que lo hagamos. Y a veces tenemos ese concepto equivocado de que la Biblia no es para pelear. Pues bueno, ya son las 7:23 ya para no dejar una parte a medias, creo que ahí nos vamos a quedar. Si alguien tiene algún otro comentario, tenemos unos minutitos, o si no, si alguien quisiera cerrar la oración, lo podemos hacer. ¿No hay ningún comentario? Pues bueno, mi hermana Mirta, ¿verdad? Sí, Mirta estuvo leyendo, no sé si alguien se anima a hacer la oración. Todos están bien callados, andan tímidos. no sé. Hermana, si usted quiere hacerla, si no lo hago yo. Bueno, prefiero que lo haga usted. Ok, entonces, por hoy vamos a terminar. Mañana continuamos con el capítulo 4, versículos 12 en adelante, que es la primera parte del ministerio de Jesús en Galilea. Había pensado, como no es mucho, había pensado que lo termináramos de una vez el capítulo 4, pero como empieza el ministerio de Jesús, prefiero mejor, como les decía, irnos despacio y profundizarlo lo mejor que podamos. Así que por hoy vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sí. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Te pedimos, Señor Jesucristo, que esto que hemos leído el día de hoy sea de bendición para nosotros, que vayamos profundizando en tu palabra, que despiertes una sed en nuestro corazón, una hambre de tu palabra, para que a medida que la vamos leyendo, nos vayamos cautivando por ella, nos vayamos enamorando de ella. Te rogamos, Señor Jesucristo, que así como estuvieron estas personas asistiendo, aquellas personas que lo vean después en el canal ya grabado también reciban su bendición, Señor. Gracias por este proyecto, bendícenos para poder continuar, para
que cada vez asistamos más personas y para que sirva de bendición a todo aquel que lo escuche. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perdonen, hermanos. Pues bien, por hoy vamos a terminar. Muchas gracias por los que asistieron. Hermana Adriana, vi que prendió su micrófono. Y dijo que mañana nos vemos Ay, y, perdón, mañana no, el lunes que viene. ok, nada más quería aclarar. No, el lunes que viene. El lunes que viene nos vemos otra vez a las 6 de la tarde. Voy a preguntar esta pregunta porque sí, fue muy buena la que hizo hermana Mirta sobre que el Espíritu dice que lo llevó al desierto para que lo tentara Satanás. Entonces voy a preguntar, tiene que tener un mensaje, solo que yo no lo conozco. Y bueno, si no hay ningún otro comentario, pues ya terminamos por hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hermana, por ayudarme. Ojalá para la otra clase se anime alguien más. Bendiciones. Que tengan Gracias, bendiciones. todos. Gracias, Gracias. hermano. Bendiciones a todos. Gracias Gracias, igualmente. bendiciones. Amén. Ok, déjame ver.